Muy bien, bueno, entonces, en la clase de hoy vamos a terminar de estudiar teoría cinética y gases diluidos con la ecuación de Boltzmann. Lo que vamos a ver es fenómenos de transporte, que es un proceso, es un problema físico muy importante, que fue muy importante en la primera mitad del siglo XX, eh, con el desarrollo de el cálculo de coeficientes de transporte de las manos de Chapman y Enskog. No les aconsejo que vayan a buscar las cuentas de Chapman y Enskog. Hoy lo vamos a hacer de una forma bastante más sencilla, obviamente también más limitada, pero es una teoría muy elegante, muy complicada, que no le permite calcular lo que vamos a ver hoy, que son coeficientes de transporte. Pero además, el fenómeno de transporte no es solo un problema que tiene interés histórico, sino que además en los últimos 15 o 20 años volvió a tener un interés práctico. Y el interés práctico tiene que ver con un montón de aplicaciones, una que estamos viendo hoy, pero que ahora les cuento cuál es. Pero, por ejemplo, en biofísica muchas veces uno se encuentra con sistemas en los cuales uno tiene un transporte medio efectivo de una cantidad en un sistema que está fuera del equilibrio. Si, por ejemplo, hay un gradiente de alguna cantidad, puede ser calcio, puede ser cualquier otra cosa que tiene que transportarse en una célula o en un sistema biológico, y el mecanismo por el cual las colisiones y el transporte molecular termina transportando esa cantidad, termina pudiéndose describir como un fenómeno de transporte con coeficientes efectivos, o sea, como si fuera un proceso de difusión, con lo cual hay un montón de aplicaciones de la física y de la mecánica estadística en las últimas 2 o 3 décadas en las cuales fenómenos de transporte se ha vuelto una herramienta muy poderosa. Un fenómeno relacionado es el de la epidemia que vivimos hoy, la forma en la cual eh, se transporta el virus también puede pensarse como el resultado de, macroscópicamente hablando, ¿no? Cuando uno mira a cada individuo, como el resultado de un fenómeno de transporte que va a poder estar descrito por coeficientes efectivos que me describen ese transporte medio. ¿Sí? Un poco más formalmente hablando, vamos a ver a repasar un poquito lo que vimos la clase pasada. Entonces, de una forma un poco más formal, nosotros la clase pasada vimos que, a ver, déjenme acomodarme acá el chat de ustedes. Entonces, la clase pasada, nosotros vimos que podíamos desarrollar, o sea, pensar que en un medio que estuviéramos mirando longitudes lo suficientemente grandes como para poder pensarlo como un medio continuo, o sea, longitudes muy grandes comparadas con el camino libre medio, pero chicas comparadas con el tamaño del sistema, podíamos pensar que localmente estábamos muy cerquita del equilibrio, y entonces teníamos una solución local, que era la distribución de Maxwell-Boltzmann, más una perturbación, y la clase pasada, esta perturbación la despreciamos, y entonces lo que hicimos fue calcular momentos de la función de distribución, asumiendo que era lo que teníamos en un Maxwell-Boltzmann local. ¿Sí? Y entonces así obtuvimos la ecuación de conservación de momento, perdón, la ecuación de conservación de masa, la ecuación de conservación de momento y una ecuación para la energía térmica. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Se darán cuenta que este tipo de ecuaciones no tienen, por ejemplo, un término de disipación. Si no tenemos un término asociado a la viscosidad, que tiene que ver justamente con las colisiones entre partículas en el gas que las despreciamos. Porque si no tenemos en cuenta que puede haber una corrección a nuestra distribución de Maxwell-Boltzmann, sabemos que para Maxwell-Boltzmann el efecto de las colisiones se anula. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar la clase de hoy viendo cómo podemos tratar en forma perturbativa el efecto de estar un poquitito corridos del equilibrio. ¿Sí?
Entonces, veamos la expansión que iniciamos la clase pasada al siguiente orden. O sea, pensemos que nuestra función de distribución de probabilidad es la F0 de equilibrio más una corrección a primer orden en la cual vamos a asumir que F1 es chiquita. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien, entonces reemplacemos esta expansión en la ecuación de Boltzmann. Y lo que voy a hacer ahora es justamente lo que dice acá este título. Les voy a enseñar una aproximación que es muy cómoda, que es la aproximación del tiempo de relajación. Entonces, reemplacemos toda esta f en la ecuación de Boltzmann. Lo que nos queda es el operador de advección que aparece en Boltzmann, o sea, la derivada parcial respecto del tiempo, más b escalar gradiente, más f escalar el gradiente en el impulso de toda la f. Y eso va a ser igual a la variación por colisiones de toda la f, que es igual a la variación por colisiones de la f0 más la f1. Pero la f0 no varía por colisiones porque ya vimos que para la solución de Maxwell-Boltzmann, la f deja de variar cuando estamos en el equilibrio y no tenemos variación de la f0 por colisiones. Entonces, este término que está acá lo podemos despreciar. De hecho, no solo lo despreciamos, es exactamente cero. Y lo que nos queda es la variación por colisiones de la F1. ¿Sí? O sea, de la corrección, nosotros pateamos un poquito al sistema fuera del equilibrio, y lo que nos queda es que la variación total de nuestra F por colisiones es igual a la variación solo de la perturbación debido a las colisiones. Y ahora lo que vamos a hacer es introducir la aproximación del tiempo de relajación, que es decir, bueno, esta derivada es muy difícil de calcular, entonces vamos a aproximar la derivada de F1 respecto del tiempo como menos F1 sobre tau. ¿Se dan cuenta? O sea, aproximamos la derivada respecto del tiempo del F1 como menos F1 dividido el tiempo característico en el cual varía la función. Hasta acá no es más que, como piénsenlo, como si fuera a ser diferencias finitas. Estoy reemplazando a la derivada de f respecto del tiempo por delta f sobre delta t. Y estoy asumiendo que delta t es un tiempo característico tau. ¿Sí? Ustedes me pueden hacer dos preguntas, que nadie me las está haciendo en el chat, que es, muy bien, Juan me pregunta, ¿por qué el menos? Y Dante me pregunta, delta f es f sub 1, entonces vamos por partes. A ver, sí, ahora vas a ver, para Dante ahora nos vamos a dar cuenta que esto realmente es la delta. Fíjense que F1 es una pequeña perturbación, y ahora lo van a poder ver aún mejor, pero es una pequeña perturbación a la F, así que realmente es una variación, y Felipe y Juan me preguntan por qué el menos. Y el menos resulta de darnos cuenta que el efecto del término de colisiones, físicamente hablando, es restituir la solución al equilibrio. Entonces, yo necesito un menos porque lo que tiene que pasar es que la amplitud de la F1 tiene que decaer en el tiempo. Entonces, piensen esto, todo esto como si fuera a decir F punto es menos F sobre tau. Eso me da una solución que es E a la menos T sobre tau. ¿Se dan cuenta? Entonces el menos me asegura que en lugar de crecer en el tiempo, la F1 decrezca exponencialmente hacia cero. Entonces ahora podemos interpretar el tiempo tau como el tiempo de relajación, el tiempo en el cual mi perturbación decae a 1 sobre E de su valor original. ¿Se dan cuenta? O sea, estoy estimando, y eso es lo que se llama la aproximación del tiempo de relajación, estoy estimando la derivada temporal por colisiones de la F fuera del equilibrio, como decir, bueno, yo ya sé que el efecto de las colisiones es volverme el sistema al equilibrio. Entonces, reemplacemos la derivada temporal que no conozco por menos la perturbación dividido tau de forma tal
que la solución sea un decaimiento exponencial de la perturbación en un tiempo tau. Entonces, tau es el tiempo de relajación, es el tiempo en el cual el sistema vuelve al equilibrio, y en orden de magnitud vamos a pensar que está relacionado físicamente con el tiempo entre colisiones. No va a ser necesariamente un tiempo entre colisiones, puede ser 10 veces el tiempo entre colisiones, 1000 veces, pero recuerden que el tiempo entre colisiones, por ejemplo, para un gas, para el aire a temperatura ambiente, es del orden de 10 a la menos 10 segundos, o sea que cualquier tiempo chiquito nos va a dar una buena aproximación. Si entonces pensemos que el tiempo de relajación es proporcional de alguna forma a varios tiempos entre colisiones. ¿Todos de acuerdo hasta acá? O sea, ¿todos entienden qué es lo que estoy haciendo al aproximar esta ecuación de esta forma? Muy bien, perfecto. Fíjense que uno podría seguir la expansión a órdenes cada vez más altos, y eso va a tener que ver con la expansión que yo les comentaba al principio de la clase de Chapman-Enskog. Bien, entonces, ahora podemos reescribir, y para los que decían, bueno, pero esto no parece una delta de f, ahora podemos reescribir y decir, bueno, f1 es f menos f0, y entonces esta ecuación que está acá, me queda la derivada total de la f es igual a menos, y donde dice f1 me queda f menos f0 sobre tau. Entonces, efectivamente, se dan cuenta que tengo una delta de f, la variación de f, dividido un delta t, un tiempo característico en el cual la solución decae al equilibrio. Fíjense que nuevamente, ¿cuándo se anula este término? Cuando f es igual a f0. Y el menos me asegura que f decaiga exponencialmente a f0 en un tiempo tau. ¿Todos de acuerdo? La otra ventaja es que fíjense que f0 es dato, así que esta es una ecuación diferencial para f, aproximando de una manera razonable el término de colisiones. ¿Se dan cuenta? Ahora no les digo que vamos a integrar esta ecuación, pero esta ecuación podría ser más fácil de integrar, en el sentido de que acá tengo un operador diferencial aplicado a f, es igual a menos f menos una f0 de equilibrio, que es dato, dividido tau. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bien. Muy, muy bien. Entonces, hagamos un paso más, porque usualmente, más que integrar esta ecuación, lo que uno hace es usar esta ecuación para calcular la primer perturbación, la F1, si yo perturbo físicamente un poquito al sistema. Entonces, usemos que F es F0 más F1, y como F1 es chiquita, podemos despreciar F1 y aproximar de este lado a F como F0. Y entonces, si hacemos eso, fíjense que de este lado tengo F1, porque F menos F0, todo esto es de nuevo F1. De este lado me queda solo F0, puedo pasar el tau multiplicando y tengo una ecuación para F1 en función de F0. F1 es aproximadamente, en esta aproximación, menos el tiempo de relajación por el operador diferencial aplicado al F0. Entonces, esto me da una forma de calcular, si por ejemplo yo digo, perturbo un poquito el sistema aplicando una fuerza o cambiando alguna condición de contorno, ahora vamos a ver cómo, me da una forma de saber cuánto pateé la función de distribución del sistema afuera del equilibrio. Conozco el equilibrio, conozco la fuerza que apliqué, conozco la F1 que me corrige cuánto me alejé del equilibrio. ¿Todos de acuerdo? Bien. Entonces, si están de acuerdo, entonces fíjense que yo ahora podría hacer algo que no voy a hacer. Los que quieran pueden ver, en el libro de Wang ni siquiera está la expansión de Chapman-Enskog, y para eso hay un libro de Chapman, solo para la expansión. Pero en el Wang, con mucho cuidado en las cuentas y tedio, está hecho
está hecha la cuenta al siguiente orden, pero lo que podemos hacer ahora es, yo por ejemplo puedo generar algún gradiente en la velocidad del fluido, del gas, calcular la perturbación F1 y volver a hacer todas las cuentas que hicimos la clase pasada con la F0 más la F1. Y además de aparecer la ecuación de Euler, se imaginarán que acá me van a aparecer términos extra que tienen que ver con la perturbación afuera del equilibrio. Conceptualmente están todos de acuerdo. Díganme sí o no. No era una afirmación, sino una pregunta. Bien, entonces, si uno hace eso, obtenemos la misma ecuación que la clase pasada, ¿sí? Entonces obtenemos la misma ecuación que la clase pasada, más este término que viene de perturbar el sistema fuera del equilibrio, y ese término es el término que está asociado a la disipación por fricción interna en el gas, o sea, por viscosidad. ¿Sí? No voy, como les decía, no vamos a hacer todas las cuentas, pero esa ecuación que está ahí es efectivamente, la clase pasada, algunos de ustedes la mencionaba, es la ecuación de Navier-Stokes. Y se puede obtener de la misma forma que la ecuación de Euler para un gas diluido si tenemos en cuenta las colisiones. ¿Sí? Antes de seguir y de hacer, sí, algunas cuentas para ahora calcular la viscosidad de una forma un poco más sencilla que hacer toda la expansión, antes de seguir quiero que noten que el término de viscosidad involucra a el gradiente, al laplaciano de la velocidad y al gradiente de la divergencia de la velocidad. Fíjense que si tengo, por ejemplo, un gas que se desplaza como un cuerpo rígido, estos dos términos son cero. ¿Sí? Lo cual está muy bien, porque si no tengo fricción interna, o sea, imagínense que estos libros son las diferentes capas en un gas. Si yo lo desplazo así, no tengo fricción entre cada capa. Exactamente, es como si fuera un flujo laminar. En cambio, el flujo también podría ser laminar, pero si yo genero una cizalla, o sea, genero un desplazamiento relativo entre cada capa, tengo fricción entre cada una de las capas. ¿Sí? Entonces, para un desplazamiento común rígido, la divergencia de la velocidad de cero, la velocidad media, estamos hablando, en laplaciano de la velocidad de cero, no tengo pérdidas por fricción y este término se va. Lo mismo pasa para una rotación común rígido. ¿Sí? Si yo esto lo roto como un rígido, tampoco tengo fricción interna. ¿Estamos? Entonces, y para una rotación como un rígido, el laplaciano y la divergencia se vuelven a anular. Entonces, antes de contestar una pregunta que me está haciendo Juan, porque ahora vamos a calcular exactamente eso, entonces quiero generar esta idea de que la viscosidad de la fricción interna en un gas tiene que ver justamente con desplazamiento relativo de los elementos, los diferenciales que forman al gas. ¿Sí? Si tengo desplazamiento relativo, básicamente lo que voy a tener es una transferencia de momento por las colisiones entre las diferentes capas. Bien, entonces, ahora tengo preguntas, y ahora sí empiezo a contestar las preguntas. Juan me dice si la viscosidad queda constante o a determinar, y si depende de la densidad. Está muy bien tu pregunta, porque justamente lo que nos permite hacer esta teoría no es solo recuperar Navier-Stokes, que no sería un gran logro, lo que nos permite es calcular justamente coeficientes de transporte como la viscosidad en términos de parámetros microscópicos del gas. ¿Sí? Y Nicolás Roqueiro me pregunta si esto nos dice que los gases diluidos son newtonianos, y la respuesta es sí. Un gas diluido es newtoniano. Un gas ideal se comporta como un fluido newtoniano cuando haces perturbaciones en escalas grandes comparados con el camino libre medio. Bien, entonces, la pregunta de Juan me viene muy, muy bien, porque justamente entonces lo que queremos en esta clase es calcular este coeficiente y entender qué es, desde el punto de vista de la física microscópica.
Entonces, hoy vamos a tener un notebook nuevo y vamos a pensar antes de hacer cuentas, o sea, antes de continuar con el siguiente tema, que va a ser coeficientes de transporte, justamente la viscosidad es un ejemplo de un coeficiente de transporte, vamos a pensar un poquito cómo emergen cualitativamente estos coeficientes de transporte. ¿Sí? Mientras tanto, si Juan o Iván, creo que, o Juan o Nicolás les quedó dudas, aprovechen y sáquense, escríbanme en el chat y les voy contestando. Muy bien, entonces, tengo, para la alegría de varios, un notebook nuevo que lo pueden bajar de la página de la materia. El notebook es una variante del gas de esferas rígidas. ¿Sí? Entonces, volvemos a tener, ahora va a cambiar un poco la situación, voy a tener el gas en una tubería, entonces voy a tener una tapa solo abajo y solo arriba, las partículas van a rebotar, no hay agitación térmica en las paredes, el sistema está en energía constante, está en el microcanónico. Tengo la tapa de abajo, la tapa de arriba, y en la dirección X el sistema va a ser periódico. O sea, piénsenlo como si fuera un toro, entonces las partículas que entran por este lado salen por este lado, vuelven a entrar por este. Volvemos a tener, ¿cuántas partículas pongo? Voy a poner 500, el radio de las partículas, el tamaño de la caja, la masa de las partículas. Y ahora lo que voy a hacer es poner a todas las partículas, en lugar de distribuidas uniformemente en todo el espacio, las voy a poner en el centro de la caja. O sea, voy a agarrar y las voy a distribuir gaussianamente alrededor del centro de la tubería. Entonces, todas las partículas inicialmente van a estar concentradas en el centro de la caja. Este sistema va a estar obviamente fuera del equilibrio, porque la solución de equilibrio para este gas es tener una distribución homogénea de partículas. ¿Sí? Entonces, fíjense que agregué una dispersión que va a ser un 0,05 por la longitud de la caja. Vamos a hacer solo 20 pasitos, o sea, voy a evolucionar muy poquito en el tiempo y vamos a ver todos los pasos de la evolución. Y fíjense que efectivamente distribuyo las partículas con una distribución normal en X y uniforme en Y. ¿Vamos? Entonces tengo una distribución normal y una distribución uniforme en la dirección Y. Muy bien, entonces vuelvo a tener el gas donde ahora las paredes de la derecha y de la izquierda son periódicas. Entonces si la partícula llega a este extremo de la caja, la vuelvo a meter del otro lado, y si llega a este extremo, la vuelvo a meter de este lado. ¿Sí? Y arriba y abajo siguen rebotando. Entonces, el resto es muy parecido a lo de antes, y lo que voy a hacer sí es calcularme una densidad de partículas en función del tiempo, que eso lo hago acá, eso después ustedes lo pueden ver, para ver cómo evoluciona la densidad media a lo largo del eje X. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona este sistema. ¿Ven? Están todas las partículas originalmente en el centro, y el gas se va difundiendo hacia afuera. Fíjense que el proceso de recuperar la solución homogénea es muy, muy rápido, porque solo hice 10 pasos y esta solución ya parece bastante homogénea. ¿Todos de acuerdo? Vamos a volver a hacerlo para que lo vean. Tengo que volver a generar condiciones iniciales, porque si no, parto de la última condición y lo que vemos es que efectivamente muy, muy rápido se vuelve homogéneo. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar desde el principio. Ahí lo ven. Partí con todas las partículas en el centro y se van difundiendo hacia afuera. Fíjense que la dinámica que gobierna este sistema es reversible. Son todos choques elásticos. ¿Sí? Sin embargo, el sistema tiene una clara flecha de tiempo. Solo con 400 partículas el sistema está evolucionando hacia la solución homogénea. Muy bien. Entonces, ahora voy a promediar. Voy a usar esta idea de que yo nunca miro las partículas, y en realidad lo que vemos, sobre todo si tuviéramos 10 a la 23 partículas,
son cantidades macroscópicas. Entonces, justamente lo que voy a graficar ahora es la densidad media lineal en función de X. ¿Sí? Y eso está acá, vamos a calcularlo para esta nueva solución. Y entonces, efectivamente, empezamos con casi todas las partículas en el centro. Yo puse una gaussiana. Y fíjense que a medida que evoluciona el tiempo, voy teniendo cada una de estas soluciones donde el sistema se va planchando y evoluciona hacia una densidad cada vez más homogénea. ¿A alguien le suena conocida esta evolución? Ahora esta evolución media. Bautista me dice, esto se parece a la solución de la ecuación del calor. Y Nicolás me dice a la ecuación de difusión. Efectivamente, o sea, la idea es nosotros partimos de física newtoniana para un montón de partículas y terminamos con un proceso macroscópico que es irreversible y que sabemos que lo podemos describir por la ecuación del calor, o sea, una ecuación de la forma de ρ de t igual a un coeficiente de difusión, acá lo tengo, por la derivada segunda de ρ respecto de x. ¿Sí? O sea, de ρ a dt igual a d. ¿Sí? Esta ecuación. Que fíjense que uno de los términos que nos aparecía en Navier-Stokes era efectivamente este, un proceso de difusión. Ahora, esto que está acá es justamente lo que uno llama un coeficiente de transporte. Lo que me dice es, acá lo que se está transportando en este problema es momento, energía y densidad de partículas. Se está transportando microscópicamente, pero tengo como resultado un transporte macroscópico. Y este coeficiente D, que es un coeficiente de transporte, me describe exactamente eso. Me describe macroscópicamente, es un coeficiente efectivo que me dice en valor medio cuánto se transporta de la cantidad física relevante. ¿Sí? O sea, todos los choques terminan en un proceso de difusión de la densidad del gas. Entonces, efectivamente vamos a hacer eso. Yo acá lo que hice fue un programita muy sencillo que me integra con diferencias finitas centradas la ecuación del calor. Fíjense que lo que hago es simplemente escribir ρ en t más delta t es ρ en t más la discretización, ¿sí? Delta t por el coeficiente de transporte y la discretización usando diferencias finitas de la derivada segunda. Y entonces acá me genero condiciones iniciales gaussianas parecidas a las que tenemos acá, y acá lo único que hago es simplemente integrar esa ecuación. Se dan cuenta de un loop y digo ρ es ρ más dt por d por la derivada segunda. ¿Vamos? Y lo integramos y fíjense que efectivamente elegí un d conveniente, pero les aconsejo que ustedes jueguen un poquito. Fíjense que me queda una dinámica muy parecida a la de acá. Entonces, el coeficiente de transporte d es un coeficiente efectivo macroscópico que me describe en valor medio la dinámica que vimos para este gas. ¿Todos lo ven? Esto me parece que es muchísimo más claro que una definición formal de un coeficiente de transporte es. Buenísimo. Entonces, les dejo algo como ejercicio para sus casas, si quieren jugar. Prueben cambiar el paso temporal y el paso espacial y van a ver que para algunas elecciones van a tener, yo acá hago una elección bastante particular, el que quiere me puede preguntar por el foro, esta va a andar siempre, pero van a ver que si cambian, por ejemplo, el coeficiente de difusión o cambian el paso temporal, va a haber soluciones para las cuales este método de integración numérico va a ser inestable y va a diverger. Así que de paso pueden usar esto para ganar un poco de intuición respecto de estabilidad numérica a la hora de resolver ecuaciones en derivadas parciales. Muy bien. Gracias, Steffi, por el comentario. Muy bien, entonces volvamos ahora sí, si están todos de acuerdo, al apunte y vamos a discutir, cómo calcular estos coeficientes de transporte. Bueno, entonces, lo que queremos hacer es calcular coeficientes de transporte para sistemas físicos
Y antes de seguir y con base a lo que les dije, quiero que me den ejemplos de magnitudes físicas que a ustedes les parezca que son coeficientes de transporte. Hay uno que ya se los acabo de decir, que es la viscosidad. Pero sin miedo pongan en el chat algunos otros ejemplos. Vamos, sin miedo. Bien, Aníbal me dice la resistencia. Sí, la resistividad o la conductividad es un coeficiente de transporte. La velocidad del sonido no es un coeficiente de transporte, pero la viscosidad, la conductividad térmica, Juan me dice los colores específicos, la conductividad térmica, o sea, tienen que pensar en magnitudes que me restablecen el equilibrio cuando yo impongo un gradiente macroscópico a cualquier cantidad. Entonces, por ejemplo, si yo impongo un gradiente en la carga, quien me dice cuán rápido se establece y en qué forma es la conductividad o la resistividad, la viscosidad, la conductividad térmica, todos esos son ejemplos de coeficientes de transporte. ¿Vamos? Entonces, vamos a ver cómo calculamos dos ejemplos de coeficientes de transporte. Entonces, empecemos con la viscosidad, que es el primero que les di, que es esta magnitud que aparece acá, y en lugar de hacer toda la cuenta para tratar de obtener Navier-Stokes, lo que les voy a enseñar es cómo calcular coeficientes de transporte, asumiendo que yo genero un desbalance y perturbo al sistema fuera del equilibrio y cómo el sistema trata de recobrarlo. ¿Sí? Entonces, consideremos, por ejemplo, un gas, como en la tubería que acabo de hacer, pero en la cual entonces piensen de nuevo que estas son las capas del gas. Elegí todos buenos autores para ilustrar el ejemplo. Entonces, piensen que estas son las capas del gas. Y yo a la tapa de arriba ahora la muevo con velocidad constante U. O sea, piensen que tengo, por ejemplo, un vidrio acá abajo y un vidrio acá arriba, y entonces yo empiezo a desplazar la tapa de arriba con velocidad constante U. ¿Sí? Se dan cuenta que ahora lo que pasa es, el libro de arriba, fíjense que ya empezó a arrastrar el otro, el libro de arriba tiene una fricción con el de abajo, y efectivamente las partículas del gas que vayan chocando contra la tapa de arriba, van a cada vez que chocan ganar impulso, porque la tapa se mueve, y cuando choquen con la de abajo le van a transmitir impulso, y cuando las que están acá choquen con las de acá le van a transmitir impulso, y así, parecido al problema que vimos en el cual las moléculas rápidamente y en forma irreversible se difundían, pero ahora lo que se transmite es el impulso de mi tapa de arriba hacia cada capa del gas. ¿Sí? Con lo cual voy a terminar con una solución en la cual el gas se mueve con una velocidad macroscópica U, como la que les muestro acá. El gas que está en contacto con la tapa de abajo está en reposo y la velocidad aumenta linealmente a medida que subo en altura. ¿Todos de acuerdo? Entonces, no tengo componente Z de la velocidad, no tengo el gas en valor medio. Obviamente la agitación térmica, cada molécula acá va a tener trayectorias, elijamos un color que se vea mejor, cada molécula acá va a tener trayectorias muy aleatorias, ¿sí? Pero en valor medio, todas las moléculas se van a desplazar hacia allá, se van a desplazar todas en esta dirección con este perfil. Bien, voy a tener que la derivada de Ux respecto de Z va a ser 0. Bien, y tengo un exceso de impulso, o sea, tengo un gradiente, tengo un exceso de impulso acá que se tiene que transmitir desde esta tapa hasta la de abajo. Bien, entonces, macroscópicamente hablando, como hablábamos, la viscosidad es la responsable de esa transferencia de momento. Entonces, escribamos la transferencia de momento, tanto microscópica como macroscópica. La transferencia de momento la vimos la clase pasada, la transferencia de momento total es ρ por Bx, esto que está acá, es el momento en la dirección X, ¿sí? Masa por velocidad. Y
obviamente el momento en esta dirección se transporta de arriba para abajo, porque acá tengo un exceso. Entonces a mí lo que me interesa es TZX, el transporte de momento PX en la dirección Z. Entonces lo que tengo que construir es justamente esta componente del tensor, que tiene que ver con la que calculamos la clase pasada, que es ρ Bx por Bz. Es el flujo de momento total, P sub X, en la dirección Z. O sea, transportado por las fluctuaciones térmicas en Z. Esta vez la velocidad total, ¿sí? Es la media más la térmica. ¿Todos de acuerdo? ¿Hasta acá? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a decir es, yo quiero modelar esto igual que como modelé el gas, a eso voy. Entonces, yo quiero modelar este proceso microscópico en forma macroscópica, y de la misma forma que pensé el problema del gas difundiéndose como en promedio igual a una ecuación de difusión, digamos, bueno, esto tiene que ser igual, y el triangulito significa definición, entonces esto lo defino igual a menos un coeficiente de transporte, que va a ser la viscosidad, por el gradiente de la velocidad en z. ¿Sí? ¿Por qué el gradiente? Porque es justamente el gradiente en z, la diferencia entre la etapa de arriba y la de abajo, esa diferencia de momento que se tiene que transportar. ¿Todos de acuerdo? Entonces, igualo esto que sale de la teoría cinética con una descripción macroscópica en la cual defino al transporte como un coeficiente de transporte por el gradiente que el transporte está tratando de anular. ¿Todos lo ven? O sea, la forma en la que me construí esto que está acá, es decir, es el gradiente que trato de anular por el coeficiente de transporte encargado de hacerlo. Y el menos tiene que ver con que se transporte, fíjense que el gradiente va para este lado, el transporte va al revés. ¿Sí? O sea, lo que acabo de hacer es definir el coeficiente de transporte. O sea, no piensen de dónde se deduce esto porque lo acabo de definir. Muy bien. Aunque espero que con el notebook que hicimos, esta definición les parezca la definición natural. Eso sí espero. Muy bien, entonces. Entonces, vamos a calcular justamente TZX usando teoría cinética y usando lo que vimos hoy, o sea, usando cómo calcular en forma a primer orden la perturbación fuera del equilibrio si yo hago algo así. Entonces, lo que tengo que calcular es TZX, que es masa por F, para que me dé la densidad, por BZ-BX. El valor medio de esto es exactamente esto. ¿Sí? O sea, todos están de acuerdo que el valor medio, o sea, esta integral es ese valor medio de ahí. ¿Sí? Vamos, ¿sí o no? Muy bien. Por lo menos alguien me dice que sí. Excelente. Entonces esta F ahora, si quiero tener el efecto de colisiones, a ver, Juan dice que se perdió con la M de masa. Ah, fíjate, porque acá lo que tengo es ρ, no es N. La clase pasada, igual la clase pasada M apareció cuando calculamos los valores medios, multiplicamos por M. Pero acá lo que tengo es ρ. Si yo agarro y calculo la integral de F por BZBX, ¿sí? F, BB, esto que está acá me da el valor medio de N, BB. Y si yo quiero que me dé el valor medio de ρ por BB, o sea, la densidad de masa en lugar de la densidad de partículas, multiplico por M, y M por N es ρ. ¿Sí, Juan? O sea, multiplico por la masa para que me aparezca la densidad de masa en lugar de la densidad de partículas. Muy bien, entonces, quiero calcular esto que está acá para la F total, afuera del equilibrio, entonces empecemos con el equilibrio. La solución de equilibrio es la que vimos en la clase pasada, es la solución de Maxwell-Boltzmann, donde, como habíamos dicho en la clase pasada, la velocidad puede depender, tanto la temperatura como la velocidad puede depender de cada punto. Acá asumimos que todo el gas está
a temperatura constante, así que lo único que tengo que hacer es BI y BZ es solo velocidad térmica, pero me tengo que acordar que en BX tengo en UX, en la dirección X tengo una velocidad media, entonces hago la velocidad total menos la velocidad media al cuadrado. ¿Sí? Eso que está ahí es la velocidad térmica, que hoy le voy a llamar UX grande para no arrastrar el supraíndice térmico todo el tiempo. ¿Estamos? Esto que está acá es Maxwell-Boltzmann con la velocidad, acordándome que en X tengo que poner la velocidad térmica. Muy bien, entonces, ahora vayamos a esta ecuación para calcular F1. Y fíjense, mi F no depende del tiempo. F0 no depende del tiempo, así que este término se va. No apliqué ninguna fuerza externa adentro de la tubería donde está el gas. Así que este término se va. Y acá tengo B escalar gradiente, pero F, acá, esta F, depende solo de Z, porque lo que depende de Z es UX chiquita, UX es UX de Z. ¿Sí? Entonces, de toda esta ecuación, lo único que me queda es que F1 es menos tau por B sub Z derivada respecto de Z de F0. ¿Todos de acuerdo? O sea, lo que me quedó es justamente lo que les acabo de decir, que es esto que está escrito acá. Ups. F1, o si quieren, escrito como está ahí, BZ derivada de FZ respecto de Z es menos F1 sobre tau, con lo cual de acá puedo calcular F1 rápidamente, simplemente paso el menos tau multiplicando. Entonces ahora sabemos el hecho de haber puesto a todo el gas a moverse con la cizalla, cuánto me perturba fuera del equilibrio del sistema. Si ahora mi F va a ser la F0 más esta corrección F1. Calculada a primer orden en forma correcta usando la aproximación del tiempo de relajación. Entonces, F1 es esto que está acá y además puedo agarrar y escribir a dF0 a dz. Para hacer las cuentas más fácil uso regla de la cadena y escribo dF0 de z como dF0 a dUx, dUx grande a dz, y fíjense que UX grande es todo esto que está acá, pero esto no depende de z, entonces la derivada de UX grande a dz es menos la derivada de UZ chiquito a dz. ¿Todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo con esto? ¿Sí o no? Díganme si me acompañan hasta acá. Muy bien. Genial. Entonces, llegamos a esta expresión de acá. Entonces, tenemos escrito a F1 como cosas que conocemos. Tau es una propiedad del gas, microscópica. BZ, que es la velocidad de cada partícula. La derivada de F0 respecto de UX y la derivada de UZ respecto de Z. Muy bien. Entonces, ahora usemos esta expresión de acá para calcular mu. Mu es menos TZX, que es esto que acabamos de escribir, dividido esta derivada. Entonces, fíjense, esta derivada se va, la tengo de los dos lados, bueno, antes entonces reemplacemos. Entonces, mu es menos m, mu es justamente esto que está acá, es menos m, F0 más F1, BZBX, ¿sí? Sí, esto en realidad debería ser mu, acá, esto que está acá, debería haber pasado dividiendo vamos a escribirlo porque me falta, es esto dividido el DUZDZ. ¿Sí? Más que nada para que no se confunda.
Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Entonces lo único que hice fue usar la definición que les di del mu y reemplazar en esta expresión. Pero, de nuevo, bueno, antes de seguir con más cuentas, quiero asegurarme que todos me siguieron hasta acá. Díganme sí o no. Y muy bien, entonces, todos parecen estar más o menos de acuerdo. A ver, Francisco tiene una pregunta. Dale, Francisco, te escucho. O escribí. Francisco me dice si puedo repetir la derivada de ux respecto de x. ¿Te referís a esta primera o a esta segunda, Francisco? La primera, perfecto. Entonces, a ver, Francisco, el tema es yo tengo que calcular la derivada de f0 respecto de z acá, ¿sí? Y fíjate que f0 depende de z porque ux depende de z. Es lo único que depende de z acá. Entonces es mucho más cómodo hacer regla de la cadena y derivar df respecto de u, que es todo esto, y eso es simplemente derivar la gaussiana, por la derivada de ux respecto de z. ¿Sí? ¿Ya está? Va a ser más cómodo a la hora de hacer las cuentas. Muy bien, entonces, después de reemplazar todo esto, si están de acuerdo, llegamos hasta acá, y ahora fíjense lo que pasa. La contribución de F0 se va, lo cual está bien. Físicamente tiene que pasar. ¿Por qué? Porque F0 está en el equilibrio, el efecto de las colisiones se va en el equilibrio, y no sería esperable que la F0 me contribuya un coeficiente de transporte, ¿sí? Porque el transporte resulta de todos los choques microscópicos. ¿Por qué se va la contribución de F0? Porque F0 es una gaussiana, es par en BZ, y está multiplicada por BZ que es impar. Entonces la integral entre menos infinito e infinito sobre BZ de una función par por un impar me da 0. Así que esta integral, la contribución de F0 se va. ¿Todos de acuerdo? Eh, a ver. Sí, muchas gracias. Hice un cambio, gracias. Sí, acá hay un error. Está perfecto. Me están aclarando que cometí un error con la anotación. Acá es dux. eh, ahí es dux. Y acá, esto que está ahí, tiene que ser una x. ¿Sí? Muchas gracias. Perfecto. Sí, si hay un typo, eso debería ser la derivada, el componente x de la velocidad derivada respecto de z. Muy bien. Gracias, Yamil. Melissa me pregunta si BZ es siempre impar. Sí, a ver, Melissa, porque BZ es simplemente la función lineal, ¿no? O sea, vos lo que tenés que pensar es que f, la función de distribución, la probabilidad de hallar una partícula con una dada BZ está dada por una gaussiana en el equilibrio. Y eso está multiplicado por la función BZ, que es la función con pendiente 1. Así que sí, la pregunta de Melissa, siempre que tengas a una f, a la gaussiana, multiplicada por una función lineal de la velocidad, la integral te va a dar 0. Muy bien. Entonces, hoy tenemos más dudas con las cuentas y está bueno que se saquen las dudas. Entonces, si están todos de acuerdo hasta acá, entonces lo único que nos queda hacer ahora es reemplazar esta F1 acá adentro. Y cuando reemplazo me queda esto que está acá. Y fíjense, esta derivada se va con esta, acá también debería haber una X. ¿Sí? Entonces, esta derivada se va con esto y me queda menos m tau, la integral de df0 a dux, bz al cuadrado, dx, d3b. ¿Todos de acuerdo? Y esta integral es muy fácil de hacer ahora porque puedo integrar por partes.
¿sí? Entonces, vamos a hacer un cambio de variables, voy a usar que ux es bx menos ux, con lo cual puedo escribir esta bx como ux más la velocidad media, y el diferencial de ux es igual al diferencial de bx. Entonces, puedo escribir a mu como menos m tau, la derivada de f0 respecto de ux, donde tengo bx, me queda ux más la ux, la velocidad media, bz cuadrado, tengo el diferencial en u grande x, bi bz. ¿Se dan cuenta? O sea, pasé a que todas mis variables de integración sean las velocidades térmicas. Y lo bueno es que ahora tengo esta derivada en ux, tengo este diferencial en u grande x, puedo integrar por partes. Díganme si están de acuerdo hasta acá. Entonces, integro por partes y me queda menos m tau, la derivada de todo, más m tau por, ¿sí? M tau por f0 sin derivar, y la derivada del resto respecto de ux, que es simplemente 1 acá. Lo único, cuando derivo todo esto respecto de ux, me queda un 1 acá, bz cuadrado. ¿Sí? Entonces, todo derivado respecto de x, menos, que con el menos se hace más, lo que estaba sin derivar, derivado por f0 sin derivar. ¿Están todos de acuerdo? Ahora, la primera integral se anula, como ya nos pasó 1000 veces. ¿Por qué? Porque tengo una derivada de todo lo que está acá integrado en esa misma variable, así que lo único que tengo que hacer es barro y evaluar en los extremos, y esto que está acá adentro, evaluado en más y menos infinito, me da 0, porque la gaussiana se va a 0 en el 0. Entonces, toda esta integral se va. ¿Sí? Vamos, acompáñenme con un sí o un no en esta solitaria tarea. Muy bien. Excelente. Entonces, me queda esta segunda integral, y esta integral es muy fácil, porque esto, por definición, fíjense que lo único que me quedó es f0 por bz cuadrado, integrado en todas las velocidades. Esto, por definición, es n, la densidad media de partículas, por el valor medio de bz cuadrado. Y recuerden que por el teorema de equipartición, estamos trabajando con un gas ideal, un medio de la masa, valor medio de bz cuadrado, es un medio de kT. Entonces, puedo escribir esto que está acá como, donde dice bz cuadrado, pongo kT sobre m, el m con el m se van, y me queda que mu es m tau n kT sobre m, como les decía, se van las masas, la viscosidad cinemática del gas, la viscosidad dinámica del gas, perdón, es tau por nu por K por T. ¿Sí? Esto que hicimos es fantástico, porque fíjense que lo que hicimos fue calcular, en base a las colisiones y en base al transporte microscópico de momento, calculamos un coeficiente que me dice cómo se transporta por fricción macroscópicamente el momento. O sea, calculamos un coeficiente de transporte efectivo macroscópico. Calculamos la viscosidad del gas usando física microscópica. Es el equivalente a, por ejemplo, calcular, sí, Juan me dice es algo que podemos medir, efectivamente es algo que podés medir. ¿Sí? Ahora les voy a decir algo más respecto de esa medición. Pero es lo mismo que acá, con el notebook, calibré el coeficiente de difusión hasta que obtuve la misma difusión media en la ecuación de difusión que lo que veía en las simulaciones. Lo que acabamos de hacer analíticamente es lo mismo, es ver qué valor tiene que tener nuestro coeficiente efectivo de transporte para ver en valor medio
el resultado del flujo microscópico por las fluctuaciones térmicas de impulso. Claro, Nicolás me dice, en ese integral estoy integrando en UX, claro, pero acordate que UX es la velocidad térmica y la gaussiana está en la velocidad térmica, así que está muy bien. Efectivamente, la respuesta que vos das, Nicolás, es la correcta. Bernardo me dice si así se pueden calcular coeficientes de rozamientos de los materiales. Esto, Bernardo, es para gases diluidos. O sea, se pueden calcular cosas usando teoría cinética para gases diluidos, pero no para un sólido. De esta forma. Igual fíjate que, por ejemplo, cuando hicimos ensambles, calculamos un montón de propiedades de los materiales, por ejemplo, el calor específico de un sólido, usando mecánica estadística. O sea, hay cosas que la mecánica estadística te permite calcular y después podés ir al laboratorio, coeficientes característicos de los materiales, podés ir al laboratorio y verificar la predicción. Entonces, Francisco me dice, a ver, acá tengo varias preguntas interesantes. Empecemos con Bernardo. Bernardo me dice si existen formalismos para sólidos. Bueno, a ver, te digo lo que te decía hace un rato. O sea, el calor específico es un ejemplo. Nosotros calculamos el calor específico para un sólido a alta temperatura. Hay cosas que vas a poder calcular y otras que no. Sobre todo, no de esta forma. Porque como verás se complica muy rápidamente. Y además esto solo va a ser para gases diluidos. Tengo un montón de preguntas, lo cual me encanta. Francisco me dice si esto es una deducción formal de qué es la viscosidad. Esto lo podés pensar como una deducción para un gas diluido. Y sí, y aunque no valga para un líquido esta deducción, igual conceptualmente te sirve para entender qué es la viscosidad y cómo haces el camino del microscópico a macroscópico. Es justamente el transporte de momento por la agitación térmica. Y si me decís eso en un examen final, no te voy a decir que está mal, está muy bien. O sea, que no lo puedas calcular en otros regímenes no significa que esto no te ayude a conceptualmente entender mejor qué son los coeficientes de transporte. ¿Sí, Francisco? Iván hace una fuerza parecida para fuerzas viscosas. De hecho, lo que acabamos de calcular, Iván, es una fuerza viscosa. O sea, cuando multiplicas mu, todo lo que aparece a la derecha de la ecuación de Navier-Stokes, es una fuerza viscosa. ¿Sí? Y por ejemplo, el problema de Stokes, si vos pones una bolita atada a un resorte en un gas, se va a amortiguar y el coeficiente que te va a controlar la amortiguación va a ser exactamente el que acabamos de calcular. Así que el problema es como el problema de una bolita atada a un resorte, una masa atada a un resorte en movimiento oscilatorio amortiguado por fricción con el aire, el coeficiente de amortiguación sale de acá. Así que está muy, muy bien. Ahora les voy a dar un ejemplo muy loco. Aníbal me pregunta qué otras cosas se pueden aproximar como un gas diluido, y ahora les voy a dar un ejemplo muy loco. Y Felipe me dice, a ver, Felipe me pregunta qué pasa si quiero ir a orden más alto. Primero que nada, esto funciona bastante bien para un montón de sistemas físicos, y ahora les voy a contar un poquito más de eso, pero hay un tour de force hecho por Chapman y Enskog, que calcularon coeficientes de transporte para un montón de gases a orden más alto que primer orden. Eso se puede hacer. Y cuando uno le preguntan de dónde lo saca, uno contesta, mira el libro de Chapman y de Enskog. ¿Sí? Muy bien, entonces, sí, es un trabajo, realmente un tour de force. Muy bien, entonces, si están de acuerdo hasta acá, déjenme decirles algo más antes de hacer un ejemplo más. Ustedes recordarán, sí, tenían tiempo y ganas y curiosidad, que para la ciencia es muy importante. Entonces, ustedes recordarán que la clase pasada nosotros calculamos el tiempo entre colisiones, usando el operador de colisiones de Boltzmann. Y el tiempo entre colisiones, la clase pasada, nos dio esta expresión que tenemos acá. ¿Se acuerdan? O sea que habíamos discutido que iba como la inversa de la raíz de la temperatura, como la inversa de la sección eficaz.
Y entonces, si asumimos que el tiempo de relajación es proporcional al tiempo entre colisiones, por eso pongo acá este proporcional en lugar de poner igual, y reemplazo esta expresión acá, terminamos con una expresión final que es que la viscosidad del gas va como la raíz de la temperatura, dividido, o sea, la raíz de la masa de cada partícula, la raíz de la constante de Boltzmann, la raíz de la temperatura dividida la sección eficaz. Y esta es una predicción que se verifica en el laboratorio. Si ustedes agarran un gas y lo calientan, al aumentar su temperatura, la viscosidad dinámica del gas aumenta como la raíz de la temperatura. Y se verifica muy, muy bien para gases en el laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, si están de acuerdo hasta acá, esto tiene otra consecuencia interesante, que fíjense que la viscosidad crece con la raíz de la temperatura, o decrece con la raíz de la temperatura, lo cual tiene sentido porque acabamos de ver que la viscosidad tiene que ver con la agitación térmica microscópica, entonces cuanta más chica es la temperatura, menor va a ser la velocidad térmica. Cuando la temperatura es cero, si no tengo agitación térmica, clásicamente hablando, ya veremos qué pasa en el caso cuántico, la viscosidad es cero. Pero esta cuenta que hicimos, ya nos adelanta que si no tenemos agitación térmica, no tenemos viscosidad. ¿Todos de acuerdo? Bien. Entonces vamos a hacer un último ejemplo de un coeficiente de transporte. Hay otros coeficientes de transporte que se pueden calcular, como por ejemplo la conductividad térmica o el coeficiente de difusión, en el ejemplo del notebook que les di. Eso, si quieren, los pueden ver en los libros, en la bibliografía de la materia, pero con lo que les voy a contar hoy, básicamente todos los otros son variaciones de estos dos ejemplos. Gastón me hace una pregunta muy interesante, dice que le resulta intuitivo, y a veces está bien que la física nos enseñe cosas que no nos parecen intuitivas. Él nota que cuanto más grande es la sección eficaz, esperaría mayor viscosidad, y sin embargo sigma aparece dividiendo. O sea, es como que cuanto mayor es la sección eficaz, mu es menor. Lo cual parece antiintuitivo, pero en cierta forma no lo es tanto, porque, a ver, partamos de la expresión original. Fíjense que la viscosidad va como la temperatura y el tiempo medio entre colisiones. Cuanto más grande es, con lo cual uno diría, está bien, a mayor tiempo, sí, ¿no? Está bien, o sea, perfecto. Entonces, a mayor tiempo entre colisiones, tengo mayor viscosidad. Muy bien. Lo que pasa es que el tiempo entre colisiones va como la inversa de, claro, está muy bien. Entonces, el tiempo entre colisiones va como la inversa de la sección eficaz, con lo cual termina pasando que cuanto más grande es la sección eficaz, es como que el fluido termina siendo más efectivo a la hora de transmitir el momento y la viscosidad termina siendo menor. ¿Sí? Gastón no es para nada intuitivo, pero está muy bien. Perfecto, mientras le contestaba, Gastón estaba mirando la pregunta de Juan, que me hizo una pregunta que está bien. La pregunta de Juan es, él tiene la intuición de que para un líquido, cuanto mayor es la temperatura, menos viscoso es. Eso no es necesariamente cierto, pero es cierto en muchísimos casos. Ojo que no es lo mismo viscosidad que densidad, pero él me dice, claro, y él mismo se da cuenta, esos ejemplos, todos los ejemplos de líquidos, como el aceite o la miel, no son gases diluidos. ¿Sí? Entonces está muy, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a calcular. Muy bien, Juan me pregunta si hay un coeficiente de transporte para el caso de un gradiente químico. Sí, y hay una ecuación que se llama la ecuación de reacción-difusión, que es una de las grandes contribuciones de
Landau hizo un montón de contribuciones a la física muy importantes, pero hay una ecuación que se llama la ecuación de Ginzburg-Landau, que tiene que ver con difusión y transporte en procesos químicos, entre otras cosas, y hay coeficientes de transporte para ese tipo de problemas, así que sí. Landau en algún momento les contaré, pero tuvo un par de años en los cuales publicó a razón de creo que 8 o 10 papers por año. Cada uno de esos papers es un paper fundacional en algún tema, muchos en mecánica estadística, y los publicó todos en una serie de unos pocos años, cada paper en un tema muy diferente, y uno es el de la ecuación de Ginzburg-Landau. Bueno, así que entonces, si están de acuerdo hasta acá, dediquémosle los últimos minutos a conductividad eléctrica, o sea, calcular la conductividad de un gas usando fenómenos de transporte y teoría cinética. Entonces, primero que nada, lo que nos tenemos que preguntar es cuál es el mecanismo que me saca el sistema fuera del equilibrio y me genera un gradiente que el transporte va a tratar de borrar. ¿Sí? Y el mecanismo, en caso de conductividad, es, obviamente impongo un campo eléctrico externo, voy a tener una fuerza que va a ser, piensen que tengo un gas con carguitas, N carguitas, la fuerza va a ser Q por E, y obviamente voy a tener un flujo, en este caso no va a ser un flujo de impulso, va a ser un flujo de, bueno, también va a ser, pero lo que nos va a interesar va a ser el flujo de corriente, o sea, un flujo de carga, va a ser la corriente, la densidad de corriente o un flujo de carga, y por la ley de Ohm, la componente Z que va a aparecer si pongo el campo eléctrico en Z, va a ser la conductividad por el campo eléctrico externo. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, escribamos cuánto vale microscópicamente la componente Z de la densidad de corriente. Es, ustedes lo saben físicamente, es N, la densidad de partículas, por la carga de las partículas, por el valor medio de la velocidad de las partículas en la dirección Z, y eso lo puedo escribir en teoría cinética como esta expresión que está acá, o sea, Q por la integral de F por BZ. ¿Todos de acuerdo? Esta integral justamente me va a dar N por el valor medio de BZ. Muy bien. Ahora, nuevamente tengo que F es independiente del tiempo, y aparte la F ahora es independiente de la posición. Entonces, si vuelvo a la ecuación que habíamos escrito antes para calcular F1, este término se vuelve a ir, y este término se va ahora, porque lo que no tengo es dependencia de la F con la posición en la que estoy. El gas es homogéneo. Entonces lo único que me queda es esto, donde la fuerza es Q por E, componente Z. Entonces lo único que me queda es que Q por E derivada de F0 respecto de PZ, que lo puedo escribir como MBZ, es menos F1 sobre tau. ¿Están de acuerdo con esto? Muy bien. Entonces puedo despejar F1. F1 es menos QE sobre M por tau por la derivada de F0 respecto de Z. Dante me pregunta, se quedó con una duda respecto de esta cuenta, así que la repaso rápido. Entonces, F va a ser la distribución de Maxwell-Boltzmann más una pequeña corrección, ¿sí? Pero la F0 va a ser Maxwell-Boltzmann. Ahora, el gas está distribuido homogéneamente, entonces yo acá antes, cuando hice, por ejemplo, el problema de viscosidad, yo tenía que la velocidad total dependía de Z. Acá no, yo impongo un campo eléctrico, todas las cargas se van a mover para arriba y no depende si la carga está acá o está acá. ¿Estamos? Entonces, mi F0 no depende de X, entonces el término B escalar gradiente de F0 se va, porque F0 no depende explícitamente de la posición. Bien, perfecto. Entonces Dante parece haberse dado por satisfecho. Entonces obtuve cuánto vale F1. Muy bien.
Y ahora tengo que volver a hacer la misma cuenta que antes. O sea, ahora agarro y vuelvo a decir, sigma es JZ sobre E, y JZ es todo esto. Entonces, sigma es Q sobre el campo eléctrico, la integral de 3B de F0 más F1 BZ, de nuevo F0 por BZ se va porque F0 es par y BZ es impar, me queda solo la integral en F1, F1 reemplazo que vale todo esto que está acá, entonces me queda menos Q por Q es Q cuadrado, tau, E sobre S va, sobre M, la derivada de F0 respecto de BZ por BZ. ¿Todos de acuerdo? Y ahora uso el mismo truco que antes. Bien, muy bien. Entonces ahora uso el mismo truco que antes. Integramos por partes. ¿Sí? Entonces, escribo esta integral como la derivada respecto de BZ de F0 por BZ menos F0 sin derivar por la derivada de BZ respecto de BZ, que es 1. Muy bien. Esta integral es trivial, porque pasa lo mismo que antes. Tengo que integrar tengo que evaluar lo que está adentro, entre menos infinito e infinito, y F0 se va a 0 en el infinito. Entonces, esta integral se va. Y esta integral que está acá vale n, porque es simplemente la integral de F0. ¿Todos de acuerdo? Con lo cual, acabamos de calcular la conductividad de un gas. Me queda n por q cuadrado por tau dividido a la masa, el menos con el menos se va. Y nuevamente tengo una expresión para la conductividad solo en términos de parámetros microscópicos, la densidad de carga, la carga de cada partícula, el tiempo de relajación del gas, la masa de cada partícula. Si nuevamente uso para eliminar tau, que tau, cuando lo calculamos la clase pasada, era esto, obtengo esta expresión final que me dice que la conductividad del gas va como la carga al cuadrado dividido a la sección eficaz, y ahora el factor raíz de MKT me queda dividiendo. Lo cual me dice que un gas, a medida que bajo la temperatura, la conductividad del gas aumenta. Y si clásicamente llevo la temperatura a 0, la conductividad del gas se vuelve infinita, o si quieren la resistividad del gas, que es la inversa, se vuelve 0. ¿Por qué? Porque no tengo agitación térmica. Ignacio dice, superconductor, muy tentador, y está muy bien porque yo estoy aprovechando esta clase para empezar a introducir el concepto de que si no tengo agitación térmica van a pasar cosas raras, pero esto es clásico, ¿sí? Entonces, después vamos a ver superconductores y superfluidos en 3 o 4 clases, lo vamos a ver en detalle, en el caso cuántico, y muy bien. Pero por ahora lo que me interesa es que les quede esta idea de que si no tengo agitación térmica, no tengo resistividad o no tengo viscosidad. ¿Vamos? Díganme si están de acuerdo. Muy bien, entonces, voy a aprovechar para adelantarles algo, que es una pregunta que me quedó pendiente, que me hicieron hace un ratito, y yo la dejé para este momento. Alguien me preguntó qué sistemas son gases diluidos. Obviamente, hay los sistemas que uno se puede imaginar, cualquier gas tenue, suficientemente tenue, la atmósfera, o sea, cualquier gas que
satisfaga la ecuación P por B igual a NKT, es un buen indicador de que probablemente están trabajando con un gas diluido. Pero hay algunos sistemas físicos que pueden no ser tan obvios. Por ejemplo, imagínense que tienen un conductor y tienen a todos los electrones libres. Todos los electrones que están por arriba de la banda de conducción y se mueven libremente. Y son los responsables de la conducción. Todos esos electrones libres adentro del conductor se pueden describir en ciertos casos, como un gas ideal, como un gas de electrones que cuando le impongo un campo eléctrico se van a mover. ¿Se dan cuenta? Entonces, de golpe, este tipo de expresiones, como las que calculamos hoy, sirven para sistemas físicos que no puede resultar tan obvio a primera vista, que pueden ser descritos como un gas diluido. ¿Sí? Aníbal pregunta si esto tiene que ver con ese modelo, Aníbal. Efectivamente. Obviamente en ese caso uno tiene las colisiones entre los electrones y también las colisiones con los electrones y los iones fijos en la red, con lo cual la interpretación de sigma y de la masa va a tener que ser diferente, pero uno puede hacer modelos de ese tipo para tener una primera idea de cuál es la conductividad de un metal conductor. ¿Estamos? Entonces, esto de paso aprovecho para decirles, esto tiene un interés más allá de, por ejemplo, un gas muy, muy diluido, como ustedes se lo pueden imaginar, como es el caso del aire. ¿Estamos? Bien, entonces, díganme si tienen alguna duda de lo que vimos hoy. Mientras espero, si alguien me dice si tiene una duda, empiezo a cerrar. Entonces, con la clase de hoy terminamos todo lo que tiene que ver con fenómenos de transporte, teoría cinética y ecuación de Boltzmann. Como les decía, esto no va a entrar, los ejercicios esto va a entrar en el examen final, pero no va a entrar en la materia este cuatrimestre. Pero sí espero que conceptualmente esto los ayude a entender algunas cosas que tal vez les quedó pendiente del tratamiento de ensambles. O sea, por un lado, el tema de por qué no poníamos las colisiones en el gas ideal en el equilibrio, y ahora, ya que estamos, también pensar algunos otros coeficientes que no son los coeficientes que uno puede calcular desde la termodinámica y la mecánica estadística, como el calor específico, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el transporte microscópico y macroscópico, como uno los puede calcular cuando uno está fuera del equilibrio, y de paso entender qué tan rápido un sistema evoluciona al equilibrio y por qué mecanismos físicos el sistema llega al equilibrio. Así que bueno, veo que no hay grandes preguntas y en general 3 o 4 personas me dicen que esto ayuda, así que me alegro. Bueno, entonces, si están de acuerdo, a ver, Aníbal tiene una pregunta. Sí. Sí, muy bien, Aníbal. A ver, Aníbal me pregunta por qué hago los notebooks, y entonces me pregunta si los notebooks, está muy bien. Aníbal me hace una pregunta que me gusta para cerrar, entonces les voy a decir dos cosas para cerrar la clase de hoy, y son más que nada dos reflexiones. A partir de la clase que viene empezamos con cuántica. Vamos a empezar con un repaso de cuántica primero. El lunes es feriado, así que nos veremos el miércoles. Vamos a empezar primero con un repaso de cuántica, sobre todo para los que no hayan hecho física teórica 2 y no conozcan notación de brackets, que vamos a ver muy poquito y solo por una cuestión de formalismo, porque a la hora de hacer ejercicios no lo van a necesitar, pero nos va a permitir hacer algunas cosas en forma elegante. Entonces vamos a empezar con un repaso y a partir de ahí vamos a
ver cómo podemos hacer todo lo que hicimos hasta ahora de ensambles eh, para el caso cuántico, que van a ver que es muy, muy fácil generalizar esto para el caso cuántico. Y a partir de ahí ya vamos a empezar a ver aplicaciones en cuántica de este tipo de herramientas. Entonces, eso respecto de las próximas clases. Y respecto de la filosofía de cómo estoy dando la clase y la pregunta que me hace Aníbal, a ver, yo lo que veo es que estamos en el siglo XXI y muchas veces, y esto es una crítica general, y me incluyo, muchas veces seguimos enseñando la física como en el siglo XIX. O sea, a ustedes les resultaría ridículo y probablemente se quejasen si les pidiésemos que en lugar de usar algún software para hacer una integral, les pidiésemos que tengan a mano una tabla de integrales, o si en lugar de calcular un logaritmo con algún software, les pidiésemos que usen una tabla de logaritmos, una regla de cálculo o una tabla de logaritmos. Entonces, el motivo por el cual yo hago estos notebooks tiene que ver, por un lado, con que va a haber una evaluación numérica como parte de esta materia, pero es más general. Me parece que ustedes tienen que aprender a usar las herramientas que el tiempo en el cual están viviendo les da para ganar intuición. Y tienen que, de la misma forma que ustedes saben, aprenden a hacer cuentas en lápiz y papel y aprenden a hacer mediciones en el laboratorio, tienen que entrenarse a que cuando terminan un ejercicio, rápidamente poder escribir un notebook o un código de Python o en el lenguaje que a ustedes les guste para ver si la solución es razonable o no. Y tienen que poder usar un mínimo de herramientas de manipulación algebraica para ayudarse para hacer los ejercicios más rápido. ¿Sí? Porque en la medida en la que ustedes usen las herramientas que la época en la que viven les da, van a poder aprender más rápido, van a poder ganar intuición más rápido, y también cuando terminen la carrera se van a encontrar con que estas herramientas se usan para hacer ciencia. Entonces, en la medida en la que ustedes aprendan a usarlas, les va a resultar más fácil hacer la transición entre la vida de estudiar y la vida de empezar a hacer investigación, o aún si deciden no hacer investigación y deciden ir a una empresa a aplicar lo que aprendieron, en poder aplicarlo en forma rápida y concreta. ¿Estamos? Entonces, hay una filosofía en la cual yo los quiero ir llevando a aprender a hacer cosas con notebooks o con el lenguaje que a ustedes les guste. O sea, lo único que yo quiero es un motor, quiero ser un motor que los empuje a tratar de implementar estas cosas por sus cuentas. Y por eso también elijo no solo problemas que ilustran algo de la materia, sino que también les dan algunas herramientas. Por ejemplo, hoy, gratis, vieron cómo integrar una ecuación en derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, problemas de colisiones, problemas de estadística, problemas de cómo integrar una función o integrar una ecuación diferencial, son cosas que les van a resultar útiles, me parece, para un montón de problemas. Así que bueno, esa es un poco la idea en un intento por enseñar la física en el siglo XXI con las herramientas del siglo XXI. Así que bueno, esa es la reflexión final y nos veremos, entonces, si les parece, la clase que viene. Así que nos vemos.